Hi guys, how are you today? This is English for 10th grade. Please do not forget to always wear a face mask. So today we're going to study WH questions, and the objective for this lesson is to identify actively the WH questions and ask and answer using them. Como decía, vamos a ver lo que es WH questions, que son palabras que generalmente comienzan con WH, a excepción de how, que siempre lleva la WH, pero en diferente orden, ¿ok? Esta palabra ya las hemos visto en ciclo y pues nos sirven para preguntar, para saber información, ¿ok? So these are the WH questions. So here we have what, where, who, when, which, why, how. All right, let's review the pronunciation, please. So let's repeat. What, where, who, when, which, why, how. Very well, let's continue. So here we have some questions and possible answers. Vamos a hacer preguntas con cada una y sus posibles respuestas. Alright? Questions with what, questions with where, questions with who, questions, alright, with each one. So here we have what. What's your name? My name is Jenny. What's your favorite sport? My favorite sport is volleyball. What are you doing? I'm listening to the radio. Alright, vieron que esa es una buena manera para hacer muchas preguntas. En este caso, hacemos preguntas con what. Ok, recordemos que what es como decir qué o cuál. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Alright? Alright, let's continue. Now we have where, que es dónde. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Honduras. Where is Tokyo? Where is Tokyo? Tokyo is in Japan. ¿Dónde está Tokio? Where is mom? ¿Dónde está mamá? Where is mom? She is in the kitchen. Alright, entonces como notan, where es como para saber información sobre el lugar de posición de algo o de alguien. Where. Alright? Where, ¿dónde? Good. Who. ¿Quién? Es para saber información sobre, para identificar personas. Who, ¿quién? Who. Who is she? Who is she? Who's this girl? She's Naomi, a tennis player. Who are you? Si yo le pregunto a usted, who are you? Pues usted me va a decir, I am, and your name, you're going to say, I am Juan, I am Christy, I am Bessie, I am Mario, whatever. Alright? Who? ¿Quién? Who is he? He's Arthur, a friend. Alright? Who? ¿Quién? Next. When. ¿Cuándo? Entonces la usamos para identificar, para saber fechas o
Más que todo eso, no fecha, sino que no exactamente fecha, pero sí lugares cuando sucede algo. ¿Ok? When is your birthday? When is your birthday? My birthday is in February. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Right? When's your birthday? When do you study? ¿Cuándo estudias? O sea, cuando preguntamos when do you study, como queremos saber en qué tiempo. So, podemos hacer miles de respuestas. I study sometimes at night. Estudio a veces por la noche. Or I never study. Or I study every day. Or whatever. When. So, next. When does the bank open? When does the bank open? ¿Cuándo abre el banco? Como más o menos diciendo también a qué hora abre el banco, puede ser, ¿verdad? ¿Cuándo abre el banco? Así se pregunta en inglés. When? When does the bank open? The bank opens at 8 o'clock. Okay, when? ¿Cuándo? So, which. Which, que es como preguntar cuál. Generalmente lo usamos como cuando nos ponen dos cosas a escoger, cuando debemos escoger algo entre dos cosas, o tres o más, puede ser, ¿verdad? ¿Cuál? So, for example, the first question here is, which color do you prefer? Pero aquí debería estar más completa esta pregunta, aunque está bien, pero quisiera que ustedes entendieran eso. Which color do you prefer? ¿Qué color prefieres? Pero si yo le agrego a la pregunta, which color do you prefer? Red or green? Bueno, en este caso, red or blue. ¿Qué color prefiere? ¿Rojo o azul? So the answer would be, I prefer blue, or I prefer red, or I prefer black. Depende que nos preguntaron, ¿ok? Which museums do you visit? ¿Cuáles museos visitaste? Which museum did you visit? I visited 2 art museums in New York. Visité 2 museos de arte en New York. Which car are you driving? En este caso, mira, ¿verdad? Que es como que la pregunta es un poco abierta. Which museum? ¿Cuáles museos? Como para que la respuesta sea un poco abierta. So, en este caso también, which car are you driving? Se supone que hay varios, ¿verdad? ¿Cuál carro vas a conducir? Which car are you driving? I'm driving the red one. Voy a conducir el rojo. Alright? Which? ¿Cuál? Why? ¿Por qué? Esto es muy importante, jóvenes, que ustedes aprendan que cuando preguntamos why, siempre tenemos que responder because. Responder because. ¿Por qué? Así es en inglés. ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Si yo le pregunto en español a usted, ¿por qué estás triste? Usted siempre va a decir, va a comenzar respondiendo, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué me golpeé? ¿Porque estoy enfermo? ¿Ok? Esa es la respuesta. So in English we say because. Question number 1. Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Because I don't have money. ¿Por qué? No tengo dinero. Why are you so happy? ¿Por qué estás tan contento? Because I won a medal. Le pregunté a ella, why are you so happy? Y ella me respondió, because I won a medal. Porque gané una medalla. Why did you do that? ¿Por qué hiciste eso? Why did you do that? Because I was angry. Porque estaba enojado. Alright, why? Because. Siempre. Why? Because. Why? Because. How? How are you today?
Hay muchas maneras de responder esa pregunta, ¿verdad? How are you today? ¿Cómo estás? I'm good, thanks. I'm very well, thanks. I'm doing great. I'm doing good. I'm okay. Hay miles de... Bueno, no miles, pero hay muchas. There are many ways to answer that question. In this case, we say, I'm good, thanks. Cuando te pregunten, how are you? I'm good, thanks. I'm good, thank you. Whatever. Next. Esta es la que les decía, que esta WH question, en este caso lleva la W y la H, pero en orden diferente. Pero es how, ¿cómo? How tall are you? How tall. Recordemos que how es cómo, pero en este caso si la traducimos al español sería como ¿qué tan alto eres? O, bueno, sí, eso. ¿Cuál es tu altura? How tall are you? In this case, he says, I'm 6 feet. Soy 6 o tengo 6 pies de alto. I'm 6 feet. How much is it? ¿Recuerdan esta? Para preguntar precio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? How much is it? ¿Cuánto es? How much is it? It's $50. How much? Cuando vayamos a una tienda, queremos saber el precio de algo. How much? How much is it? How much is this cap? How much is this shirt? How much is this car? How much is the hamburger? How much is it? Alright? That's it. So today now we have an exercise here and we have to complete it using the WH questions. Alright? So we have to use what, where, why, which, whatever. Okay, number 1. What do you think is the right word that goes here? ¿Cuál sería la palabra que va aquí? Ayúdenme. Help me, please. Where? Where are you from? ¿De dónde eres? I'm from Brazil. Next. Next. What? What are you watching? ¿Qué estás viendo? I'm watching a movie. Next. Where? No, when, sorry. When? When were you born? ¿Cuándo naciste? When were you born? I was born in 1994. Next. Fíjense la respuesta. Because respondió. Entonces la pregunta ¿cómo sería? Why? Why are you happy? ¿Por qué estás contento? Because I won the lottery. Alright, look at this. Nos están dando dos respuestas posibles. Blue or black? So, which color do you prefer? Blue or black? ¿Cuál color prefieres? Blue or black? I prefer blue. Very well. Next. Who is she? She is Julia Roberts. ¿Quién es ella? Y la última. The last one. Come on, it's easy. How are you? I'm doing great, thanks. Piece of cake, right? So thank you very much for your attention and see you next time. Bye bye.